La pregunta consciente que te puedes hacer es, ¿cuál es la acción que más amor me va a dar? ¿Cuál es la acción que demuestra un mayor efecto de autocuidado para mí? Y enseguida la respuesta la tienes clara. Sabemos que la autoconfianza se gana cumpliendo tus objetivos. Si no sueñas en grande por tu vida, ¿quién crees que lo va a hacer por ti? Eso fue algo que me caló mucho y cuando lo leí era como que lo sentía en todas las partes de mi cuerpo. Es que es verdad, es que como no sueño en grande por mí, estoy seguro de que nadie va a soñar tanto por mí como yo lo puedo hacer por mí mismo. Así que voy a empezar ya y no voy a rendirme aunque este vídeo haya funcionado peor. Falta amor propio, falta él, que yo quiero trabajar para mí y yo sé que merezco la pena el meter un trabajo diario, meter una disciplina y sé que voy a conseguir algo. Marcos, en un podcast tuyo que hablabas, me gustan mucho los que haces de preguntas y respuestas, y comentabas, te preguntaban acerca de los latidos del corazón. Ajá. Que había, no sé, un estudio raro de que tenemos muy parecidos muchos mamíferos, ¿no? Era algo así. Ajá. Y si le puedes explicar esto a la gente y profundizarlo, porque yo no me acuerdo muy por encima exactamente los datos, y cómo influye en la cantidad de latidos de corazón que tenemos para ser un pronóstico al final de las pulsaciones que yo tengo en reposo, Sí. que también es otro signo más, ¿no? De longevidad. Sí, sí. Sí, pues efectivamente, o sea, me preguntaban algo así como que si la frecuencia cardíaca en reposo es una señal de salud, si nos dice algo. Y la realidad es que sí, no solo lo es, sino que cuando tú miras, sobre todo en mamíferos, la frecuencia cardíaca, hay una variación muy importante, ¿no? Desde las ballenas, que tienen muy pocas pulsaciones, como 30, como Indurain, los ratones, que son 500 o 600, pero cuando veías, si multiplicas la frecuencia cardíaca en reposo por minuto, por los minutos que vive cada especie, pues al final veías que más o menos todas se alineaban en 1.000 millones de latidos, ¿no? 10 elevado a 9. Los humanos nos salimos un poquito de esa media y tenemos unos 2.000, 2.500 millones de latidos. Que esto conecta con Memento Mori, ¿no? O sea, tengo 2.000 millones de latidos. ¿Qué voy a hacer con cada latido, no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, entonces cuanto más rápido me gaste esos 2.000 millones de latidos promedio, más rápido me voy a morir. Todo parece que sí, parece apuntar que sí. Las personas que tienen una frecuencia cardíaca más alta en reposo, pues en general mueren más. ¿Por qué? Porque seguramente esa frecuencia cardíaca en reposo alta es una señal de un corazón poco eficiente. Si tiene que latir muchas veces, quiere decir que envía poca sangre cada vez, ¿no? Y las personas que tienen pulsaciones, entre comillas, bajas, ¿no? Pues 50, 60, entre 50 y 60 es un buen indicador de salud, pues en general viven más. Hay excepciones, ¿no? Si tú tienes 35, 40 y te fatigas y no haces actividad física, eso seguramente es patológico. Eso es braquicardia, ¿no? Ahí hay un problema. Y decía, oye, cuidado, que nadie interprete esto como no voy a hacer actividad física, porque la actividad física eleva las pulsaciones, ¿no? Pero lo bueno del ejercicio es que eleva las pulsaciones en el momento inmediato, o sea, a corto plazo, efectivamente, produce cosas que parecen malas, pero después, cuando te recuperas de ese ejercicio, ocurre lo contrario, que se reduce la frecuencia cardíaca, que se reduce la presión arterial. Y hay otro concepto que creo que no expliqué en esa respuesta, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea, no solo queremos frecuencias bajas, sino queremos un corazón que sea bastante irregular, que eso a la gente le choca, pero un corazón muy rítmico, que es una variable más, que es la variabilidad, el HRV se llama en inglés. La variabilidad de la frecuencia cardíaca también predice salud, ¿no? Entonces, un corazón que es muy rítmico es un corazón que está muy estresado. Un corazón que es un poquito más arrítmico, o sea, que se toma... No confundir con arritmias, que es otro problema, pero que las pulsaciones no sean exactamente en el mismo microsegundo, quiere decir que el corazón está un poquito más relajado, que hay más activación de lo que se llama el sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿no? Que está más ligado a tranquilidad, a relax. Entonces, sí, es un indicador más también de salud. Y Marcos, ¿es verdad que yo, por tener la edad que tengo, estoy predispuesto a que me lata más rápido el corazón que una persona de 35 o 40 años? Por ejemplo, cuando salgo a correr, me cuesta más entrar en esa zona 2 o esa zona 3 de forma cómoda y enseguida me disparo y me voy a 180, 175 pulsaciones. Y claro, en parte también es por la edad, ¿no? Me comentaban. ¿Esto hasta qué punto es cierto? A ver, es verdad que esa frecuencia influye la edad, ¿no? Y cuando eres más joven, bueno, pues todavía tienes ahí un poquito más margen hasta que el corazón se vaya estabilizando.
pero te diría que no influye mucho. O sea, que al final es un buen indicador a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad deberías tener pulsaciones un poquito más bajas, y que tener 80 pulsaciones a la edad que tengas es una señal de que seguramente esa capacidad cardiovascular no es óptima. Dicho esto, como en cualquier variable, hablamos de promedios. Es decir, hay personas que por genética pues pueden tener un corazón que funcione bien, pero que sus revoluciones naturales estén un poquito más altas. Y no quiere decir que eso sea malo necesariamente. O sea, al final, claro, cuando miramos estudios, miramos promedios de muchas personas, ¿no? Claro. Una persona más concreta habría que hacer más pruebas. Por ejemplo, hemos visto que en general la gente que no hacía el test de sentarse y levantarse pinta mal. Pero cuando hablamos de tu caso concreto, pues tenemos que mirarlo en un contexto más amplio y seguramente no sea un indicador muy relevante en tu caso. Es que yo llevo calzado minimalista y hago ayuno intermitente. Entonces, sumas puntos, ¿ves? Por favor, una cosa compensa con la otra. Empiezas de cero de nuevo. Entonces, es verdad que hay influencia en la edad, pero también ese componente personal, por así decirlo, y genético, ¿no? Y el café, porque yo sigo pensando, ahora estamos ahí en un debate, yo he dejado de tomar café, él dice que es bueno, pero yo he visto que te pone como una moto y ahora con la teoría tuya de los latidos, pues ya la terminas de zanjar. No, fíjate que el café, o sea, hay gente que piensa que eleva el cortisol. El café solo eleva el cortisol cuando no estás acostumbrado a tomarlo. O sea, en personas consumidores habituales de café no eleva el cortisol realmente, ¿no? O sea, generas un poco esa dependencia y aprovechas todo lo bueno del café, pues que es alto en polifenoles muy beneficiosos, tiene cientos de polifenoles, de los cuales hay muchos que ni se han estudiado como 30 o 40 con resultados muy positivos, pero evidentemente el café es un estimulante. Bueno, la cafeína, porque puedes tomar también descafeinado, la cafeína es un estimulante. No solo es un estimulante, la cafeína tiene una dosis letal que no es muy alta. O sea, si te tomas 10, 12 gramos de cafeína, te puedes morir. Y la cafeína es un suplemento deportivo. Y hay casos, y puedes tomarlo como cápsulas o como polvo. Y hay casos donde la gente confunde el bote de creatina con el de cafeína. Bueno, mi dosis de 10 gramos de creatina, echas cafeína y puedes tener un problema serio. ¿No? Wow. O sea, por suerte esos son muchísimos cafés, ¿no? Pero a lo que voy es que la cafeína, evidentemente, volvemos al concepto de hormesis. Un poco es muy buena. Si te tomas 8 o 10 cafés al día y además por la tarde y eso perjudica el descanso, pues eso es malo. Entonces, lo que nos dicen los estudios a nivel general, vuelvo a lo mismo, a nivel general es que las personas que toman entre 2 y 4 tazas de café al día, pues vive más, tiene menos riesgo de cáncer, menos riesgo de diabetes. Hostia. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes una genética que procesa muy mal la cafeína, y eso existe, hay un gen, el CYAP12 o algo así, si eres un metabolizador lento de cafeína y tomas mucha cafeína, pues igual el efecto estimulante en tu caso sea más perjudicial que el efecto beneficioso de todo lo demás, ¿no? Entonces tienes que conocerte. Vale. Como podemos decir, oye, pues yo qué sé, los huevos son muy buenos, pero si eres alérgico a la proteína de huevo, pues no comas huevos, ¿no? Tú sabes, Juan. Bueno, oye, yo pasaría ya a una parte para que el público pueda preguntar, ¿no? Que seguro tiene un montón de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vale, bastante gente. Vale, pues vamos a hacerlo como antes. La persona que tenga un micrófono, la persona que tenga más cerca, dádselo y luego ya elegimos nosotros a quién puede preguntar. A todo esto, Marcos, mientras elegimos, ¿lo del tema de la movilidad es algo corregible o...? Sí. Me refiero, porque... No... No hay nada que hacer. O sea, es que yo tengo amigos que sé que no hacen entrenamientos de movilidad y los cabrones parecen niños pequeños, se pliegan, Hay un componente genético en todo, ¿no? Igual vale. Que hay gente que nunca ha ido al gimnasio y de repente va y se hace 12 dominadas, bueno, porque tiene una genética especial, ¿no? Vale. Y hay gente pues, que es un poquito más palo, que la movilidad le cuesta más. Pero claro que se puede mejorar, mucho. Vale. De hecho, ha sido siempre mi asignatura pendiente el tema de movilidad y he mejorado muchísimo. Anda. A ver, otra prueba, venga. Vamos a hacer otra. Joder, Marcos, me estás humillando. Bueno, y esta... Tobillo, más tobillo. Es el tobillo. Se puede mejorar. Tienes. ¿Y para mejorarla de tobillo, qué me recomiendas? Pues, por ejemplo, calzado minimalista ayuda y luego hay muchos ejercicios. Este Fisherman Squat, por ejemplo, es el trabajo. Vale. O una pesa. Una pesa,
¿Y eso cómo lo haces? O sea, todos los días en café y eso, ¿no? La taza ahí en el suelo. Exacto. Y tú ya sí, pensando en el día. Sí. Yo lo hago por la noche. Yo, por ejemplo, cuando veo algo por la noche en Netflix y tal, mientras después de cenar algo, hago ejercicios de movilidad. Vale. Y tenemos protocolo bambú. Luego me pasas, te voy a Sí, por favor. dar acceso a protocolo bambú, que habla de esto, ¿no? El concepto de bambú de fuerte, pero flexible a la vez. Te va a ayudar. Recuérdamelo después. Ahora que ha dicho Sergio lo de la movilidad, me ha venido a la cabeza la flexibilidad. ¿Qué tipo de indicadores hay para saber que te mantienes saludable o que vas en buen camino? A ver, la movilidad es un factor interesante. De hecho, hay un test que... ¿Les hacemos hacer un test aquí en directo? ¿Os parece bien? Hostia. Vamos a hacer un test. Bueno, Me pues venga. va a salir que voy a morir a los 40, Venga, ¿eh? vamos a ver cuánto vais a vivir. ¿De pie? Vale. Consiste en hacer esto, de pie, ¿vale? Ponéis un pie así, bajamos, estamos en el suelo, al suelo, y ahora levantamos. Bien. Sergio, ¿tienes testamento? ¿Ves? Pero te ha echado una mano el componente social y al final te has levantado. El compañero Bueno, que se me va, ¿eh? graba muchos episodios para así tener Sí, recorrido. Joder. Vamos a grabar todos ahora. Mira, pues algo así es interesante porque es un test muy sencillo que hemos probado. Movilidad de tobillos, movilidad de cadera, movilidad de rodilla, fuerza, ¿no? Para levantarse. Entonces, evidentemente, es un indicador de muchos. No puedes sacar ninguna conclusión de un único indicador, ¿no? Ya. Ahora habría que hacerle un V2 Max, su fuerza, que seguro estará mejor en eso. Pero es un indicador que si haces un panel de pruebas, pues dices, ostras, las personas que puntúan mejor en esto viven más y van a tener mejor salud, ¿no? ¿Qué ocurre en el mundo occidental, sobre todo? Pues que pasamos el día aquí en sillas, ¿no? Tobillos a 90, rodillas a 90, caderas a 90. Si habéis viajado por Asia, veis a mucha gente esperando el autobús o en una plaza jugando cartas o comiendo en sentadilla profunda. Y por eso mantienen esa capacidad, porque la usan. Nosotros no la usamos y cuando la usamos la perdemos, ¿no? Entonces, eso es un indicador. Los que están mejor validados tienen que ver, como decía antes, con el V2 Max, es un indicador muy bueno de salud, de longevidad, y luego la fuerza. Cosas como la fuerza de agarre, que es un proxy o un indicador de la fuerza general del cuerpo, pues son también muy buenos indicadores de salud, ¿no? Y cada vez se están incluyendo más estos indicadores en las guías clínicas. Por desgracia, todavía cuando vas al médico es muy pasivo, ¿no? Te sacan sangre, te miran la presión arterial, pero tú no te esfuerzas nada. Yo hago la analogía con el coche. Cuando lleváis el coche al ITV, ¿qué hacen? Hacen dos cosas. Por un lado, esa visión más pasiva, cómo está el motor, hay un cable suelto por aquí, pero luego dices, hostia, acelera, frena, te ponen los amortiguadores, ¿no? Pues eso mismo tendrían que hacernos a nosotros. Para estimar nuestro estado de salud, tienen que estresarnos. O sea, una prueba de esfuerzo dice mucho más que simplemente una analítica de sangre, cómo está tu colesterol o tu glucosa. Una prueba de esfuerzo, de fuerza, pues implica, haz toda la fuerza que puedas. O hay un test, que no os lo voy a hacer, pero flexiones. Y se ha visto que las personas que hacen más flexiones, ¿no? Los que llegan, la menor mortalidad está en más de 40 flexiones. No sé cómo vais ahí. Seguidas, claro. Hostia. O sea, puedes descansar un poquito entre flexión y flexión. 40 flexiones que no 40 burpees, ¿no? Flexiones. Vale. ¿no? A ver, No, para aclarar. Podemos inventar aquí un nuevo test. El test tengo un plan de longevidad, pero esto también, la fuerza en general, tanto fuerza de agarre, que es muy sencilla de medir, con un dinamómetro que cuesta 15 euros, o flexiones, por ejemplo, ¿no? Y son pruebas validadas con la ciencia. Es decir, hacemos esta prueba a una serie de personas, a muchas personas, y luego hacemos seguimiento durante 10, 20 años y vamos viendo cómo se van muriendo. Pues vemos claramente que las que tienen mejor... es lo bueno de ser investigador. Vamos a ver cuántos se van muriendo aquí, ¿no? Podríamos hacer, hoy aquí, a 700 personas, os podríamos hacer estos tests y estoy convencido, si hacemos seguimiento 20, 30 años, los que peor salgáis aquí vais a morir más, ¿no? Sergio, ya sabes. Es así. Ya sabéis, hay que hacer caso. Es así. Y como digo, estas pruebas que nos estresan son mejores indicadores que el colesterol, que la presión arterial, que también, ¿no? No estoy diciendo que reemplacemos unas pruebas por otras, todas son válidas, pero ahora las guías clínicas tienen mucho más que ver, mucho más peso lo pasivo y lo activo no. Pasan como unos 15, 20 años entre que la ciencia nos demuestra algo hasta que eso se incorpora en la práctica clínica. Entonces, por suerte, esto cada vez se incorpora más, pero seguimos teniendo una visión muy pasiva del cuerpo, ¿no? O
Lo de VO2 Max, ¿hay alguna forma de poder medirlo? Es que no tengo muy claro cómo se puede medir eso. A ver, la forma de medirlo es con una prueba de esfuerzo, de esto que vas a un sitio de una clínica deportiva, etcétera, te ponen una mascarita y te hacen correr en una cinta o pedalear en una bici, ¿no? Y van midiendo los gases, el V2 más el máximo oxígeno que consumes, cuál es también la oxidación de grasa en función del ratio de consumo de oxígeno versus expulsión de CO2. Entonces, es una prueba que cuesta un dinero y que es incómodo hacerla. Por suerte, hay alternativas que no es medir, sino es aproximar. O sea, medir solo con una prueba de esfuerzo. Pero puedes aproximar, tener una estimación razonablemente buena, por ejemplo, con el famoso test de Cooper, que a muchos os sonará, ¿no? De los 12 minutos. ¿Quién ha hecho el test de Cooper alguna vez? Joder. Es duro. Pues el test de Cooper es una buena forma, es una buena aproximación, tiene un ratio, o sea, tiene una correlación 0,9 con tu V2 Max real. Y hay una tercera opción que es más sencilla, que son los smartwatches. Hay muchos smartwatches que te dan una estimación de V2 Max y cuando haces la prueba que te marcan con un pulsómetro de pecho, ese V2 Max es bastante aproximado. Si lo haces con muñeca únicamente, no es tan aproximado. Entonces, hay opciones para...